Tus ojos son muy similares. Sí, creo que sí. Sí. Un poco más de sobre la nariz. Todavía está un poco alta. Sí, está bien. Se le ve un poco el cabello. Inclina un poco la cabeza, baja la barbilla. Correcto. 1, 2, 3. El desnudo. Olimpia de Manet. Muy bien. Perfecto. Tanto a los artistas como a los espectadores, el desnudo siempre nos ha obsesionado. Desde la pintura rupestre hasta el antagonismo del arte actual, el desnudo, sobre todo el femenino, cuenta con un extraordinario poder como imagen dinámica. No, tiene que ser mucho más hacia acá. Mira, la línea del Sí, me gusta. baja. Tal vez Creo un que almohadón más rígido o quizá uno que esté necesitamos más un alto. alma. El desnudo es polémico en sí mismo y con frecuencia los artistas lo han usado para expresar otras cosas. A través de la historia del arte, el desnudo ha transmitido las ideas y emociones de diferentes épocas. Se ve muy bien y es muy parecido al Maravilloso. original, creo. Esta es la historia de un famoso desnudo, tal vez el más conocido e inquietante del siglo XIX. Olimpia, de Edward Manet. Olimpia fue pintado en 1863 y es una de las obras más notables de Manet. Cuando se exhibió por primera vez en el Salón de 1865, provocó un escándalo. Esta Olimpia no es una heroína de la mitología, sino una prostituta. La técnica pictórica es tradicional, pero el tema y la ejecución impactaron al público de la época. Se trata de un desnudo realista en un ambiente contemporáneo. La mujer desnuda es una mujer de carne y hueso, Victorine Meurot, la modelo favorita de Manet. Su cuerpo no está idealizado y los visitantes hoy admiramos la composición clásica del cuadro, los colores refinados y el realismo modernista de una obra de la que Manet dijo: solo pinté lo que vi. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Quelle horreur. En 1865 el público recibió a Olimpia con burlas. Y la crítica fue muy severa. Provoca una risa casi escandalosa cuando el público observa esta criatura ridícula llamada Olimpia. ¿Olimpia? ¿Qué Olimpia? Seguro una cortesana. No, nunca se había visto algo tan extraño en una exhibición. Ni tan desagradable. Ay, no puedo tomar en serio a ese pintor. Es horrible. Se convirtió en el apóstol de lo feo y repulsivo. El arte cayó tan bajo que no vale la pena tomarlo en cuenta. Tiene la acidez de quien envejece prematuramente. Y sus ojos verdes e inyectados insultan al público. C'est épouvantable. El tema de Olimpia impactó en todo sentido, estética y moralmente. Era algo que nunca antes se había visto. Despertó una gran indignación. El desnudo de Manet representa una cortesana, una prostituta de lujo. Su criada le ofrece un ramo de flores, tal vez de un cliente. Rompe con las reglas convencionales. Olimpia era muy diferente a los otros cuadros exhibidos en el salón, la enorme exposición anual de arte patrocinada por el gobierno francés. El problema no es la desnudez de Olimpia. De hecho, todos los años se exhibían desnudos. No. La reacción contra Olimpia era más compleja, difícil de entender en la actualidad. Para comprender lo que hizo Manet, debemos observar el cuadro. Al ver la pintura es difícil revivir el impacto que provocó Manet en su época.
Considero que un cuadro pierde vitalidad cuando es catalogado como obra de arte. Deja de ser dinámico y muere. Descansa en el cielo del arte junto con otras obras muertas. Está acabado. El arte oficial del salón elogiaba temas como las verdades eternas, la grandeza mitológica y los ideales heroicos. Pero en 1860, el París de Manet era tan vibrante y vivo como el actual. Era un París donde todo cambiaba con rapidez, incluyendo el arte. Y donde algunos de sus jóvenes artistas, como Manet, no tenían ningún interés en dioses marinos, héroes griegos o doncellas míticas. Les interesaba lo que veían a su alrededor. Como dijo su amigo, el escritor francés Charles Baudelaire buscaba pintar la vida moderna y así retratar su época. En la época de Manet, la sola idea de pintar un cuadro importante, con personajes ataviados, con vestidos contemporáneos, era un tema que provocaba interminables discusiones. Ejemplo de ello es el concierto en las Tullerías. Retrato de un grupo de import, como Baudelaire, y el mismo Manet, modestia aparte. El pintor refleja su momento con un estilo que a su vez es contemporáneo. Lograr atrapar lo pasajero, lo que está en constante movimiento, es la parte eterna e infinita del arte. Captar esos breves instantes de modernidad en movimiento se convirtió en el elemento más importante de lo que sería la nueva estética. Cuando Manet exhibió Tullerías en una galería privada, las atrevidas pinceladas, las figuras implícitas y las formas vigorosas y simplificadas provocaron la hostilidad del público. Un observador dijo: agrede tanto a la vista como la música de carnaval al oído. Las guerras del arte. Sucio, irreverente, degenerado. Es una Venus de vientre amarillento. La figura no corresponde a los ideales de belleza y sensualidad de la época. Pero la Venus de Cabanel sí. Exhibida en el Salón de 1863, fue todo un éxito y el mismo emperador la compró. El jurado del Salón se preocupaba por salvaguardar los ideales artísticos de la época. Compuesto por miembros de la Academia de Bellas Artes, establecía las normas de excelencia en las que debían basarse la pintura y la escultura francesas. Expresiones artísticas que muchos consideraban los pilares de la grandeza cultural de Francia. Los miembros del jurado representaban al gobierno del emperador Luis Napoleón y evitaban a toda costa exhibir cuadros con temas crudos que criticaran su política. Cuidadosos de no romper con las tradiciones, buscaban obras que reafirmaran la belleza clásica y ensalzaran los patrones culturales franceses.
Ellos solo admiraban la armonía de la belleza clásica. Pero por otro lado, había críticos cansados de los clichés del salón. Es mentira que todos estuvieran de acuerdo con las ideas del salón. Los artistas de vanguardia no eran los únicos inconformes. También otros artistas y el público en general. En la época en que Manet exhibió su obra por primera vez, ya había una sensación de malestar generalizado. Algo andaba mal. No era solo un pequeño grupo de artistas vanguardistas que se oponían al salón y a sus obras de armonía perfecta. También otros. En cierto sentido, Manet respondía a una crisis. Creo que deseaba cambiar el rostro de la pintura francesa, y lo hizo. Pero quería hacerlo a través de los canales oficiales. Quería exhibir en el salón. Nunca expuso con los impresionistas rebeldes, aunque ellos lo consideraban su líder indiscutible. Jamás aceptó. Quería obligar al salón a que lo aceptara. El artista. Edouard Manet nació en París en 1832. Hijo mayor de un oficial de la corte. Manet pertenecía a la alta burguesía, a la clase media alta. Su familia estaba relacionada con el gobierno francés. Era el único del grupo con el que se reunía que no tenía necesidad de vender sus cuadros para comer. Debido a su posición social, tenía acceso a mundos que la clase baja nunca conocería. Podía vivir en la orilla izquierda del Sena y en la derecha. Podía reunirse con Malam y comprar ropa en las mejores tiendas de París. Estaba muy bien relacionado. Poseía una excelente educación, un gran sentido de privilegio. Sentía que la cultura francesa era su cultura. Lo que estaba en el Louvre era parte de su historia. La comedia francesa era su historia, le pertenecía. En un principio, su padre se opuso rotundamente a que Manet se dedicara al arte. Deseaba que su hijo estudiara leyes. Manet tenía mucho que probar. Era un hombre ambicioso. Quería alcanzar el éxito en el salón y en la academia. A diferencia de los impresionistas que se dieron por vencidos, para Manet el salón sí era importante. Eligió un tema que pensó sería reconocido y respetado. Sin embargo, su espíritu bohemio le restaba importancia a las instituciones, así que escogió ese desnudo y se equivocó. Lo pintó con el estilo que él, sus amigos e incluso la mujer que posó para él apreciaban. La impresión del pasado. Como declaró el escritor francés André Malraux, los artistas no son el resultado de un mundo sin patrones preestablecidos, sino de su lucha contra las formas impuestas por otros. El artista neoyorquino Mac Bitlow lleva esta idea al extremo. Su arte examina y recrea grandes obras del pasado.
Se ha inspirado en Picasso, Di Chirico y recientemente en Marcel Duchamp, famoso entre otras cosas por querer exhibir una fuente firmada como R. Mott, que en realidad era un mingitorio invertido. A veces Bidlow crea copias casi exactas, otras atrevidas variaciones personales. Esta vez, Bidlow se inspira en la Olimpia de Manet. Quiero el mismo tamaño, este tamaño y el de arriba. Algo con festones. La parte de abajo debe estar arrugada. La segunda pieza la buscaré después. El arte de Bidlow no difiere tanto de Manet como parece. El arte con frecuencia está más relacionado con el arte mismo que con la realidad, y en la época de Manet, un pintor serio estaba más presionado por los grandes maestros que en la actualidad. Cuando Manet trabajaba en Olimpia, veía a Tiziano, a Giorgione, a Goya. Si un artista deseaba convertirse en un gran pintor, debía competir con los viejos maestros y continuar con el estilo tradicional que en ese momento estaba abrumado por la pintura histórica. Así la confrontación entre los jóvenes maestros y los viejos era a través de las pinturas históricas. La pintura histórica abarca todos los temas, desde los mitológicos y religiosos hasta las representaciones multitudinarias de acontecimientos heroicos. Se basa en la figura humana vestida y desvestida. Un pintor ambicioso no pintaba bodegones ni paisajes. Esos eran los temas que pintaban las mujeres artistas de la época. Ellos preferían retratar la figura humana. La pintura de figuras humanas o pintura histórica estaba considerada como la más importante. Para preparar a sus estudiantes en esos temas, las academias de arte los enseñaban primero a dibujar y pintar una serie de desnudos en poses específicas. Debían dominar el cuerpo humano para plasmarlo, aunque no necesariamente desnudo en una obra compleja de muchos personajes. La educación de Manet bajo la guía de Thomas Couture siguió esta tradición. Durante 6 años dibujó y pintó desnudos copiando a los viejos maestros. Pero rechazó a Couture. Necesitaba cambiar. Debía aprender a modificar la tradición, a rechazarla, pero basándose en ella para así poder transformarla, convertirla en algo suyo y contemporáneo al mismo tiempo. Eso puede ser muy perturbador. El rechazo por la tradición de Manet era también una especie de homenaje a su poder. No podía darle la espalda al arte del pasado. De hecho, lo usaba como base de su obra. En 1863 pintó Olimpia, basando su composición en la Venus de Urbino, una de las famosas obras de arte del pintor italiano Tiziano, que copió siendo estudiante en una visita a Florencia. Ese año Manet empleó la misma técnica de dibujo usada en el Renacimiento para crear un cuadro con muchos personajes, y con él esperaba triunfar en el salón. El jurado oficial rechazó Almuerzo en la hierba, y causó tal alboroto cuando se exhibió al público, que Manet esperó 2 años antes de enviar a Olimpia al Salón de 1865.
Ante su sorpresa, el jurado aceptó la atrevida obra. Después del escándalo que causó Almuerzo en la hierba, el jurado temía que lo acusaran de censurar a un artista conocido. Así que prefirió que fuera el público quien decidiera. Manet nombró su obra Olimpia, que aludía a los clásicos y que se parece a Olimpa, alias empleado por algunas cortesanas de la época. Incluso el título es ambivalente. El público estaba confundido y enojado. La crítica no tuvo piedad. Monsieur Manet posee una ignorancia casi infantil de las bases del dibujo. No comprendían si Olimpia era una parodia de las primeras etapas del arte, si se estaba burlando del público o si su propuesta era seria. Por eso, cuando la gente la veía, no podía contener la risa. La gente de la época entendió que Manet se estaba burlando de la posibilidad de emplear a los gigantes del pasado para representar el presente. Y creo que eso fue lo más impactante. Además de que su contenido era sexual, abiertamente sexual. Sí, el tema era hasta cierto punto ofensivo, pero para muchos lo más agresivo era el estilo del cuadro, cómo estaba pintado. La imagen no poseía tercera dimensión, era plana. La gente hacía comentarios sobre los pies manchados de Olimpia y la falta de pulcritud de la pintura, ya que todo el fondo era negro y los colores no se fundían. También sobre la ausencia de volumen. Manet no redondeó las formas ni mezcló los colores. Usó una especie de perspectiva lineal o hizo que las formas se contrajeran hacia el fondo. No se trataba solo de un desnudo de clase baja, sino que estaba pintado en un estilo que muchos consideraban casi infantil o torpe. A medida que la hostilidad del público aumentó, el jurado temió que alguien dañara la obra. Así que puso un guardia para que custodiara el cuadro. Y finalmente lo trasladaron a una galería alejada y lo colocaron sobre una puerta fuera de peligro. Un crítico comentó con ironía: a esa altura la augusta Olimpia parece una gran araña en el techo. Ya ni siquiera nos podemos reír de ella. La reacción del público devastó a Manet. Esperaba que sus innovaciones salvaran a la pintura francesa, pero se burlaron de él. En una carta a Baudelaire le comentó: me llueven los insultos. Alguien debe estar equivocado. Estas obras de arte son como objetos encontrados en un diccionario visual perdido en espera de ser descubiertos y adoptar un nuevo significado. Ahí está, ahí. Sí, sí. Ese. Para mí esto es un viaje interior o un diálogo conmigo mismo y con las obras del pasado. Hay uno acá. Una esclava, pero se parece. Esa. ¿Van a recrearla? Así es. ¿Es un hibisco? Sí. He visto zapatillas como esas. ¿Ya las encontraron? Como Alfre Goddard, la actriz. Conozco esa cara. Muy bien. Sí, la que cuelga. Bueno, no exacta, pero conoce bien su negocio. ¿Cuál es la diferencia entre una cortesana y una prostituta? El precio, solamente el precio. El París del Segundo Imperio. El mundo de Olimpia, el París del Segundo Imperio, era un lugar donde sobraba el dinero.
Dinero nuevo. Se podía comprar cualquier cosa si se llegaba al precio. Era una época vulgar de nuevos ricos. Floreció una creciente clase media de empresarios cuyas fortunas venían de la especulación en bienes raíces o de industrias emergentes como los ferrocarriles, las minas de carbón y las fábricas. Surgieron nuevas maneras de gastar el dinero. Tiendas departamentales llenas de productos terminados, favorecidos por la publicidad en las revistas. Todo celebraba la vie parisienne. Esos parisinos estaban obsesionados con los adornos y placeres de la vida burguesa. Pero existía otra cara de París. Los habitantes de las vecindades que en el siglo XIX ya habían padecido 2 revoluciones. Era muy factible que una mujer como Olimpia hubiera nacido ahí. Una mujer como Olimpia no habría podido comer con lo que le pagaban como costurera o haciendo sombreros. Creo que estaba en riesgo de tener que vender su cuerpo para poder subsistir, solo con lo básico. La economía de París nos indica que debieron existir miles de mujeres que un día despertaban diciendo: estoy cansada del frío, me voy a vestir bien, a ver si me encuentro un novio. Pero esas mujeres trabajaban de forma clandestina. Asistían a bailes, se vestían lo mejor posible, hasta encontrar 1 o 2 novios. Como resultado, dejaban de sentir frío y hambre. De hecho, algunas, si eran muy afortunadas, se convertían en aquellas criaturas fantasmales que conocemos como cortesanas del Segundo Imperio, de las cuales 100 o 200 alcanzaron el éxito. A través del poder de los hombres que las frecuentaban, lograron obtener una posición que las exentaba de la aprobación social. Nadie las cuestionaba, porque alcanzaron el éxito. Cortesana. Una cortesana sagaz, al igual que el nuevo millonario con los contactos correctos, tenía acceso a lo más alto de la sociedad. La gente suspiraba y se quejaba y comentaba sobre la falta de moral de la época. Era imposible distinguir a una mujer decente de una inmoral, ya que éstas podían verse muy a la moda. Las mujeres enfurecían al ver cortesanas en la ópera dictando la moda. Sin embargo, muchas mujeres respetables trataban de copiar sus vestidos. Ya no existía una clara diferencia de clases. Una cortesana podía convertirse en una noble. Y no fueron pocos los casos
de mujeres que se casaron con nobles volviéndose grandes damas de sociedad. Quiero decir, las líneas que separaban las clases sociales se atenuaron. Existía cierta permeabilidad en las clases sociales altas que hacía muy difícil para la gente que no pertenecía a ellas entender qué estaba sucediendo. Después de la Revolución Francesa, que destruyó la aristocracia, al menos políticamente, había un gran temor a la infiltración de las clases bajas. En esencia, ese era el temor. La penetración de las cortesanas en la sociedad alarmó a las autoridades. A diferencia de las prostitutas comunes que debían identificarse con la policía, cuando una cortesana tenía suerte, estaba más allá de la ley. Esas mujeres perturbaban a los inspectores que obtenían fotografías de ellas, las vigilaban y registraban todas sus actividades. La gran cortesana era una mujer que llevaba un estilo de vida que podía costar cientos de miles de francos. Con frecuencia contaba con más de un protector. Poseía villas y mansiones espléndidas en el centro de París. Recibía a la gente más importante de la época y gozaba de libertad, privilegio muy apreciado por la mayoría de las mujeres. Algunos buscan la belleza ideal. Monsieur Manet busca y encuentra fealdad en las mujeres más vulgares. Al retratar a una mujer de clase trabajadora como rica cortesana y elevar el tema a nivel de pintura de gran salón, Manet causó impacto e inquietud. Olimpia evocaba con gran exactitud los temores y ansiedades de la clase alta y la prostitución que los asistentes al salón no esperaban encontrar en una exposición pública de arte. Podían tener sus pecadillos, podían tener amantes, podían frecuentar burdeles, pero con discreción. No era algo que desearan publicar. Era una época donde ciertas clases sociales cuidaban la apariencia con gran esmero. Trataban de ocultar las verdades. Hacerlas del dominio público era una conducta considerada muy atrevida. No olvidemos que la prostitución necesita de dos partes, de hombres que paguen y de mujeres que desean o que tienen que vender su cuerpo. Olimpia no es solo una pintura sobre la pintura. Olimpia refleja una degradación real. Era imposible criticar el sistema y cuestionarlo sobre las mujeres pobres que apenas podían sobrevivir. Pero sí se podía hacer un cuadro donde se sugiriera que la vida de una cortesana de clase media no era del todo maravillosa. El color de su cuerpo recuerda los horrores de la morgue. El color verdoso de la piel de Olimpia desató temores sobre la sífilis, enfermedad que ponía en peligro tanto a clientes como a sus esposas y a las mismas prostitutas. Para alguien como Olimpia, 1 o 2 años después de recibir esas flores, solo le quedaban la decadencia y enfermedades seguidas por la muerte. El Laboratorio de Investigación de los Museos de Francia, ubicado en el sótano del Louvre, se dedica al estudio científico del arte. Con frecuencia usamos rayos X, que son muy útiles e interesantes, porque nos brindan información sobre la técnica y materiales del artista. Así podemos ver no solo la imagen exterior, sino el interior de la obra. El ramo. La técnica de Manet es atrevida. Por ejemplo, el papel alrededor del ramo se hizo de manera muy clara y rápida, con un pincel grande. Es fácil notarlo. Trabajamos en un proyecto y necesitamos un ramo de flores parecido a este.
No hay problema, creo que puedo copiarlo. Cuando hago una copia, empiezo a explorar el trabajo interno de la obra. ¿Esas? ¿Qué son? Cosmos. ¿Cosmos? Y lo que los elementos individuales significan dentro de la obra. Así aprendo sobre el arte. El símbolo de la feminidad es esta flor cuando está bien abierta. ¿Sí? Vaya. La criada. También podemos ver que cambió de idea durante la concepción de la obra. En un principio, la cara de la criada negra iba a ser más pequeña y la hizo un poco más grande. Con cuidado. Había mucha gente de color en las calles de París debido a las relaciones de Francia con el norte de África y por las características propias del siglo XIX. Manet usó a la mujer negra como lo hacían otros pintores, incluso sus amigos. Al igual que muchos artistas emplean la cultura popular hoy en día, él aprovechó todo lo que tenía a su alrededor. La gente está acostumbrada a ver a las mujeres de color de arriba a abajo. Eso siempre me ha molestado. Y ahora me pedían que lo representara. ¿Por qué aceptar? Miré su cara y al observar sus ojos me di cuenta que tenía una gran dignidad. Pensé, tal vez había muchas cosas que el pintor no vio. ¿Alguien habrá notado lo que ella estaba viviendo? Quise descubrirlo. Me dije, puedo hacerlo. Tal vez de aquí saque una lección. El gato. Si observan con cuidado, en esta parte se pueden ver unas pinceladas con blanco que desaparecen por completo y ahí un pequeño gato negro. Pintó el gato después. Manet agregó el gato justo antes de enviar el cuadro al salón. En el cuadro de Tiziano, el pequeño perro que representa la fidelidad duerme a los pies de la Venus. Vemos que al pie de la cama está un gato en celo. Tiene el lomo arqueado y un gesto muy obvio de sexualidad felina. El gato de Manet tiene un dejo de caricatura. Era casi una broma pesada que tenía más similitud con los impresos y dibujos populares de la época que con las obras del Renacimiento. Manet mezcló el arte culto y popular en una obra. Eso también era muy inquietante. En cambio, los caricaturistas adoraban al gato y lo usaron para satirizar y tal vez festejar a Olimpia. La modelo. Creo que Manet nunca hubiera pintado a una mujer desnuda sin mostrar cómo era su cuerpo. Algo que siempre me ha gustado de Manet es que no pintaba a la mujer según las nociones preconcebidas de la época. La cara de este desnudo tiene una característica muy especial. No es el rostro anónimo que se le pinta a la Venus. Este es el retrato de una mujer específica. Victorine Mereau era la modelo favorita de Manet. 8 de sus cuadros la retratan en diversos entornos y con diferentes trajes. Todos reflejan la expresión de su mirada. Si la observamos en esos 8 cuadros, siempre es la misma. Con esa misma mirada obstinada, controlada, independiente, que indica que ella manda.
Victorine provenía de Arrondissement, un barrio pobre en París que fácilmente pudo ser la cuna de una gran cortesana. Victorine era una mujer de la clase trabajadora y se convirtió en modelo alrededor de los 15 años. También era una artista y exhibió sus trabajos en el salón. Esta mujer se desarrolló como modelo y como artista. El público desconoce la identidad de la mayoría de las modelos. Sabemos de Victorine Meurot gracias a que Olimpia y Almuerzo en la hierba causaron tal revuelo que la prensa investigó el nombre de la mujer que encarnaba las escandalosas obras de Manet. Victorine representa un ideal de belleza, aunque no el clásico. Creo que es un ideal de imperfecciones, tanto morales como físicas. La mirada. Teresa, ¿recuerdas la expresión de Victorine? La expresión es descarada. Mira de frente al observador. Eso era un tabú, excepto en los retratos. Por lo general, cuando un retrato miraba de frente, se trataba del retrato de un hombre o una mujer noble que miraba con modestia, tal vez confrontando la mirada fija del espectador. Pero esa persona no estaba desnuda. Por supuesto que no. Manet transmite la sensación de que ella está posando, de que no está comprometida y mantiene cierta distancia. No finge interés en el espectador. Hasta cierto punto lo evalúa. No arquea la espalda. No mira detrás del hombro. No repite nada de lo que los desnudos convencionales, los llamados desnudos aceptables de salón, tenían. Su mirada es muy arrogante. El desnudo es un motivo, es un tema que se repite por siglos. Y aunque varía, no podemos decir que un desnudo de Goya es igual a uno de Tiziano. Se parecen en que están hechos para un público específico, masculino, para los compradores de cuadros. Y por eso la mujer siempre posa de manera que su cuerpo se ofrece a la persona que va a pagar por él. Manet adoptó el tema más polémico y más obvio del arte occidental de la época, el desnudo femenino, y dijo, no me gusta, voy a hacerlo diferente. Altera el principio de autoridad de su época. Esos desnudos reafirman el poder del dinero, que todo lo compra, y el de la posesión. También se puede poseer con la mirada. Por eso la Olimpia de Manet es, en cierta forma,
una parodia. Es una obra que enfurece. La pintura no permite que la posean. Posesión. Okay, Bobby. It's off. Watch your back. Watch your back. This is 59. El deseo de apropiarse de la belleza no ha cambiado desde 1860, pero sí los gustos. Cuadros que hace 100 o incluso 50 años los parisinos despreciaron, hoy son sumamente cotizados. Por favor, tomen asiento. En un momento empezaremos la subasta. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Christie y a esta subasta de importantes obras impresionistas y modernas. El impresionismo, movimiento vanguardista que retó al arte oficial del salón al retratar la vida tal como es, sobrevivió y transformó el arte occidental y la manera en que percibimos el mundo. Empezaremos con el primer lote, lote 101, Lepin, calle del Sena, alrededor de 1870. 70.000 para empezar, 70.000, ofrecen 75.000. Cuando el movimiento empezó, no fue bien recibido. El público se sintió agredido. Sus artistas no podían exhibir y con frecuencia no pudieron vender sus obras en vida. Se va en 230.000, 300.000. Hoy el impresionismo es uno de los estilos más gustados y solicitados de la historia de la pintura. 350. Obras que fueron consideradas como extrañas, feas y desconcertantes, ahora nos parecen familiares, hermosas, accesibles y muy valiosas. Se va en 650.000, 700.000, 800.000, 900.000, $1.400.000. La historia de la aceptación y triunfo del impresionismo es también la historia de Manet. Ahora el 107, el famoso autorretrato de Manet. Pero no vivió para ver el final feliz. Aunque él financió varias exposiciones de su obra, su trabajo no se vendió bien y nunca vendió Olimpia. $7 millones para empezar. 7.500.000, 8 millones. Alrededor de 1881, Manet empezó a recibir críticas positivas y cierto reconocimiento en los salones. Pero para entonces su salud menguaba y no podía pintar grandes cuadros. Murió en 1883 debido a complicaciones derivadas de la sífilis, la misma enfermedad que mató a su padre y a su amigo Charles Baudelaire. 15 millones. Manet tenía 51 años. 16 millones en este teléfono. A raíz de su muerte se reconoció la importancia de Manet en la historia del arte moderno. Alcanzó el nivel de maestro, de superestrella. Se va en 17 millones. Patty, vendido a tu cliente en $17 millones. Victorine Meurot murió en 1927. Nunca se casó y nadie sabe dónde están sus pinturas. Olimpia nunca se va a subastar. La obra que los miembros del salón retiraron de la exposición se convirtió en un tesoro nacional francés. Reconocida al principio solo por los artistas vanguardistas de la época, Olimpia fue reconocida a la muerte de Manet. Claude Monet, amigo y a veces rival de Manet, organizó una colecta para que la nación francesa comprara Olimpia y evitar que se vendiera a un coleccionista estadounidense. En 1907, Olimpia ocupó un lugar en el Louvre. Ya no solo era un cuadro, también era una idea. Se convirtió en una obra de arte que refleja por derecho propio la autoridad que Manet exaltó y retó para crearla. Las pinturas no son objetos muertos que investimos de significado. Creo que las obras son actores en el mismo escenario donde nosotros estamos. Lo que realmente nos importa es el papel que desempeñan en momentos específicos y sus efectos secundarios a través del tiempo.
La Olimpia de Manet produjo una reacción inmediata en otros artistas que la copiaron y la volvieron a interpretar. Cada uno responde a una estética particular y a los cambios en sus épocas respectivas. Creo que la gente recurre al arte por placer, o por lo menos para saber qué está pasando. Con frecuencia, lo que no entendemos o no nos conmueve, lo consideramos escandaloso o pensamos, el artista se está burlando. Mi hijo de 5 años lo hace mejor. En ese sentido, la lección de Olimpia se repite una y otra vez. Y nos dice que el arte no es perfecto, armonioso ni elegante. Puede hacer otras cosas y seguir siendo en extremo interesante, novedoso, excitante y hasta negativo frente a su actualidad. No se muevan, vamos a sacar otra foto. 1, 2, 3. Excelente, gracias. Manet nos dio un regalo increíble. La idea de que el arte es algo que te sacude o te lleva a otra área del pensamiento. Estaba explorando el papel del artista como provocador. Cuando recreamos nuestra versión de la Olimpia de Manet, nos convertimos en parte de esa tradición. No existe el arte 100% original. Siempre se apoya en la técnica tradicional. Es una serie de concesiones que un artista le da a otro artista. En 1863, un crítico del salón dijo: Monsieur Manet un día se convertirá en un maestro. Posee candor, convicción, poder, universalidad. En otras palabras, los elementos fundamentales del arte.